gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias, amado Señor Jesucristo, por tu obra en la cruz. Gracias por redimirnos, salvarnos, santificarnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por amarnos con amor eterno. Hoy venimos ante ti, oh Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ti, el único Dios verdadero, a glorificarte, a exaltarte, Señor. Nuestra presencia esta mañana, Señor, tiene como principal objetivo honrar tu nombre, Señor, honrar tu presencia, Señor. Que tú recibas la alabanza de mi boca, de mi corazón, de mi mente, de mi vida. Que yo sea de esos que tú estás buscando, porque tú dices en tu palabra que buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Yo quiero ser uno de esos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora dígale ahí, con sus manos levantadas al cielo: Señor, dispongo mi mente, mis oídos, para que tu palabra llegue hasta lo más profundo de mi ser. Pero, Señor, yo te pido que baje a mi corazón. Y aún más, Señor, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de mi voluntad. Y que yo, al entender tu palabra, Señor, salga a ponerla por obra, Señor. Que yo sea un hacedor de tu palabra y no solo un oidor olvidadizo de la misma, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Rey. Úsame como instrumento de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria, para tu honra, para la alabanza de tu nombre. Señor, gloria y alabanza a tu nombre. Aleluya, Rey. Eres Rey, maravilloso. Déselo fuerte. Oh, gloria, 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 gloria. Qué bendición. Tomen asiento. Quiero ver las manos levantadas de las personas que nos visitan por primera vez. Dejen ver sus manos levantadas. Allá hay una señora, allá hay dos damas. Bueno, qué bendición. Y todos los que se conectan a través del Facebook y lo harán más adelante a través de YouTube, sean todos bienvenidos a la Iglesia Cristiana Fuego de Dios. Mi nombre es Richard Rodríguez y por la misericordia del Señor estoy pastoreando esta iglesia preciosa llamada Fuego de Dios. Y bueno, sin más, dígale al que tiene al lado, como siempre, dígale ahí: apague el celular, póngalo en modo vibración, no sea que nos interrumpa justo en el momento en que ya uno esté listo a recibir algo bien poderoso, una revelación, y ¡prum! Sonó, lo desencajó a uno. Le voy a pedir otro favor. Estamos generando cultura de reino. Le voy a pedir el favor que durante estos 45 minutos no se ponga en pie, a no ser que sea extremadamente necesario. ¿Sí es claro? Ya que usted ve que le tocó, pero si no necesita ponerse de pie, no lo haga. ¿Por qué? Sus oídos, su atención prestada aquí a la palabra. Amén. Y también, pues obviamente, por lo que tiene al lado, para que también esté atento a la predicación. ¿Les parece? ¿Estamos? Entonces, con esto en mente comenzamos. Bueno, les damos a todos la bienvenida. Damos un aplauso al Señor por la vida de todos. Bueno, hace poco, o yo no sé hace cuánto realmente en tiempo, pero yo sí hace poco la vi. Una serie en Netflix salió, después salió en YouTube. No soy de series, a mí no me gustan las series, que eso lo ponen a uno a ver una y otra y eso no. Pero salió una que fue el The Chosen, que cuenta la vida. ¿Quién ha visto The Chosen? Se la recomiendo. Obviamente esa película, ahí mismo en la introducción dicen, hay textos o hay parlamentos, hay cosas que cambian ellos por la cuestión de, pues, de la película como tal, de la dinámica, pero en un gran porcentaje es muy bíblica, en un gran porcentaje. ¿Listo? Entonces igual ellos advierten al principio. Es hermosa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno lee la palabra de Dios y uno está viendo esta serie, porque es la historia de los elegidos, o sea, el Señor con sus 12 discípulos, es algo, hay unas escenas que lo hacen a uno llorar, llorar, llorar. No sé quién no ha llorado ahí cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua. ¿Quién vio la escena de Pedro hundiéndose en el agua? ¿Quién la vio? Uf.
Esa vaina lo pone a uno, uy, ver lo que dice la Biblia, pero verlo ahí actuado, eso es bien bonito. Se las recomiendo. Entonces, yo pensaba en esto, cuando uno lee la palabra, pues uno va siguiendo la serie, ¿no? Dice, ay, aquí dice Mateo, aquí dice Lucas, y uno le es un poco más fácil, pues seguir el hilo conductor de lo que está pasando. Y yo me ponía a pensar en esto, en las personas que no leen la Biblia, ¿sí? O que nunca han leído, pero que llegan a la serie. Ellos sí se la tienen que ver una tras otra, porque hay escenas donde entran y necesariamente, si uno no vio la anterior, como que uno dice, ¿qué pasó? No sé, me imagino que así serán todas las series, obviamente. En eso consiste, que uno está viendo una y después tiene que ver la otra, y para poder entender la anterior, y para llegar a la conclusión tiene que ver la otra y la otra, y por eso lo encarretan a uno. Pero Chosen es muy buena serie. A mi criterio creo que es algo muy familiar que podemos ver. Es una de las series en la actualidad que vale la pena verla. No hay grosería, no hay escenas de nada, y todos son parlamentos bíblicos la mayor cantidad de las veces. Así que si no tienen un plan, vean eso con su familia, es muy bonito. Bueno, ¿por qué dice el pastor viene a promocionar una película? Claro que no. Lo que pasa es esto. Hace un tiempo nos pusimos a la tarea de enseñar en Primera de Corintios 12 los dones del Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuántos son? ¿Quiénes se acuerdan? ¿Cuántos? 9, ¿están seguros? Ah, muy bien, sí, son 9. Entonces son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Listo? Hablamos de 9. Pero no nos podemos quedar solo en Corintios, es como las series. Si yo no leo el complemento, entonces incluso puedo decir, llegar a la conclusión, no, pues yo a estos 9 como que no le atiné ni a uno. Y por más de que yo pienso, no, pues palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿cuál será mi don? Y como que no encajo en ninguno de esos 9. ¿Listo? ¿Alguien le ha pasado? Levante la mano, ¿sí? ¿Alguien le ha pasado? Que dice, ¿yo qué vengo siendo? Por eso es necesario ver la serie completa, ¿listo? Entonces, si no ha visto los anteriores capítulos, ahí están en YouTube, ¿listo? Me dejan un mensajito y me dicen, hola pastor, aquí estoy, ¿listo? Muy bien. Y necesitamos el complemento. Y el complemento de Primera de Corintios 12 está justamente en Romanos 12. Romanos 12, ¿listo? Y es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, el complemento de esta serie. Ya con esto terminamos los dones. Hay un don del cual no vamos a entrar a hablar, porque es el don de profecía. ¿Por qué? ¿Por qué no hablar de ese don? Pues porque ya lo hablamos en los otros, en la otra, cuando estamos haciendo la enseñanza de 1 Corintios 12. ¿Listo? Es el único don que está en Romanos 12 y en Corintios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en Corintios 14, ¿listo? Para que ustedes lo sepan. Y es donde Pablo dice que él anhele que todos tengan los dones, pero sobre todo que profeticen. Y acuérdense que hablábamos que la profecía tiene dos vertientes, dos variantes, dos maneras de manifestarse. Una que es la profecía como manifestación de la palabra de Dios, ¿listo? Y la otra que es la profecía en cuanto a la manifestación de eventos futuros. Cuando Pablo está hablando de la profecía, que cada uno debería anhelar ese don, es lo que dice Pablo, sobre todos los dones, es porque él está diciendo, quiero que anhelen el don de predicar la palabra de Dios. ¿Listo? Por eso es que él vuelve a repetir ese don en Romanos 12. ¿Listo? Por eso es que la Biblia no da puntadas sin dedal. O sea, todo lo que está ahí está milimétricamente bien escrito para la gloria del Señor y para edificación nuestra. ¿Aclarado el asunto? Vamos ahora sí a los dones que están en Romanos 12, y para ellos vamos a quién cree, a qué libro, a ver. A Romanos, uy, muy bien. Romanos 12. ¿Listo? En el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cuáles son los dones de Romanos 12. De hecho, ¿cuáles son los dones de Romanos? Fue el título de hoy.
¿Cuáles son los dones de Romanos? Pues los dones de Romanos 12, ¿no? De la palabra, de la carta escrita por Pablo a los romanos. ¿Listo? No van a pensar por allá otra cosa rara, ¿no? Los dones que están en el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y entonces yo quiero que ustedes presten mucha atención, porque muy probablemente alguno de estos 6 dones de los que vamos a hablar hoy, tú sí vas a poder identificarte. ¿Listo? Amén. Entonces, así como decían en un mundial, ojos de lince para ver el mundial. ¿Se acuerdan de ese comercial? O sea, para decir, presten atención. Quiero captar su atención en esta mañana, y quiera Dios que al terminar el Espíritu Santo les muestre cuál es ese servicio o cuál es esa capacidad especial que Dios te ha entregado a ti. Porque todos los que creemos en Cristo como Señor y Salvador y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios nos regala mínimo un don. ¿Cuántos? Mínimo uno. De ahí para adelante los que Él quiera, y son 15. Bueno, en alguno debemos caer, ¿verdad? Así que Romanos 12. Dice la palabra del Señor en Romanos. Antes de entrar en los dones tenemos que aclarar esto. Y el primer don es el don de servicio. El don del servicio. En Romanos 12:1 dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra transformación es metanoia, metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando una persona llega a los pies del Señor, el Señor lo transforma, lo lleva a dejar de pensar tanto en sí mismo. Y no es que esté mal pensar en nosotros mismos, claro que no. Nosotros debemos querernos a nosotros mismos. Diga conmigo, gracias Dios. Es un piquito, ¿listo? Y uno dice, no, tan abnegado, no. Pero cuando uno llega a las cosas del Señor, uno entiende que Dios tiene algo y quiere hacer algo a través de nosotros a favor de otras personas, para que no estemos tan ensimismados. ¿Sí es claro? Entonces, cuando dice aquí hay una transformación, y cuando nosotros somos transformados para servir. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice la palabra del Señor: porque vosotros, hermanos, ¿cuántos hermanos hay aquí? ¿Nosotros son primos o qué? ¿Cuántos hermanos hay aquí? Ay, bueno, menos mal. A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, ¿para qué? Servíos por amor los unos a los otros. Así que cuando yo he sido libre, porque la Biblia me dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Él nos llama a que sirvamos, y es un llamado a todos. Ay, bueno, ¿y cómo le servimos a Dios? Porque yo quiero servirle a Dios. Y alguno pensará, bueno, pues Dios está en los cielos, ¿cómo hago para servirle si Él está allá? ¿Verdad? ¿Alguien se ha preguntado eso? Si no, es bueno que se lo pregunte. ¿Cómo hago para servir a nuestro gran Dios que está en los cielos y yo estoy aquí en la tierra? ¿Cómo hago? Bueno, Hebreos capítulo 6 versículo 10 nos dice la palabra del Señor: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando la palabra del Señor me dice que yo, al servir a otro ser humano, en especial a otro creyente, pero no solamente se limita a otro creyente, el servicio va mucho más allá de los creyentes en la fe, pero primeramente a los creyentes. Entonces dice la Biblia que nosotros estamos sirviéndole indirectamente ¿a quién? A Dios. Un servicio que estamos ofreciendo a Dios. Amén. A través de servir al prójimo. Por eso, ¿se acuerdan que hay partes donde dice: tuve sed y no me diste qué? Por cuanto lo hiciste con este, es como si no lo hubieras hecho conmigo. Vámonos a la otra parte. Por cuanto tuve sed y me diste de beber, ¿cierto? Vamos al contrario. Entonces, por cuanto lo hiciste con este, que le diste un vaso de agua, es como si me hubieras dado un vaso de agua a mí, es lo que está diciendo el Señor.
Así que, aclarado esto, Romanos 12, versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese, ¿cierto? Y ya hablamos que la profecía ya lo aprendíamos en el otro capítulo. Úsese conforme a la medida de la fe. Y el versículo 7 dice: o si de servicio, en servir, mis queridos hermanos. La palabra servicio aquí es la palabra diaconía. Nosotros por eso tenemos que diáconos. El diácono es un servidor. ¿Listo? Entonces, cuando nos dice aquí de la palabra servir, incluye toda clase de servicio, ¿sí? Toda acción que hacemos en la iglesia del Señor. Un ejemplo de ello. Vayan conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Versículo 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Versículo 2. Y dice la palabra: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Como el trabajo en la obra de Dios había crecido tanto, llegaban muchas personas, dijeron los discípulos: nosotros no podemos hacer todo. Nos toca decirle a otros que nos ayuden con otras tareas para nosotros dedicarnos específicamente a la oración y el estudio y obviamente la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces ellos le dicen: venga, ayúdenos. No solamente el hecho de servir en una mesa, era atender a las viudas, es decir, todos los mercados que recogían todas las ayudas financieras decían cuántas viudas, y había un parámetro para saber si a esa viuda sí podían ayudarle o no, dependiendo de ciertas características que había mismo establecido el pueblo. Entonces ellos decían: mire, para esta viuda, para esta otra. Estaban los hermanos que barrían el templo, estaban los hermanos que limpiaban, estaban los que pintaban. Así que este trabajo de servicio, este don de servicio, abarca mucho más que los hermanos de los diáconos, que son los que están en la puerta, nos atienden, los que nos bendicen con un agua, los que están aquí organizando el culto. El servicio abarca una infinidad de tareas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos contadores, ¿sí? Contadores públicos que nos ayudan con el trabajo que necesitamos presentar ante la DIAN, porque nosotros presentamos todo el tema de impuestos y la verdad, pues yo para eso, yo sé sumar, restar, multiplicar y dividir, hasta ahí, pero yo no puedo hacerlo. Tiene que ser una persona que lo sepa hacer. Entonces Dios capacita de una manera especial, con unos dones especiales a ciertos hermanos para que nos ayuden. Cuando de pronto se daña algo en la iglesia, por más de que uno como pastor sea todero, uno a veces que ya le llega el límite para arreglar algo. Hay hermanos aquí que son muy dispuestos y que Dios les ha dado la habilidad especial, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el cemento, con esas cosas, con la tubería, con la electricidad. Imagine un pastor, ¿cierto? Uno haciendo todo el tema de electricidad. Pues no, ya se hubieran quemado todos los equipos, muy probablemente, porque uno tiene que saber por dónde cruza los cables y si no le quedan los cables cruzados. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios ha dado esos dones especiales, esa capacidad especial, pero la diferencia entre un don y un talento, porque alguien dice: bueno, yo tengo esa capacidad para administrar afuera, y bien, está bien, yo tengo esta capacidad y con esto gano dinero, o sirviendo pues como maestro de obra o en cualquier área. La diferencia está en que el Señor genera un compromiso especial a esas personas para que bendigan la casa de Dios y la obra del Señor. Amén. Para que ellos digan: oiga, yo quiero hacerlo y lo hago de manera voluntaria, o de pronto cobro un costo menor, o así cobro el costo que es, pero lo hago porque es para la casa de papá Dios. Amén. Entonces es ese don de servicio y no todos lo tienen.
Porque hay personas, por ejemplo, que saben hacer algo, pero lo saben hacer para ellos y ya, y está bien. De pronto ellos delegan una parte más bien de su labor solamente con la parte financiera para ayudar financieramente, de lo cual vamos a ver más adelante. Pero hay otros que quieren dar esos dones que Dios le entregó y lo hacen de una manera desinteresada y lo hacen para que la obra del Señor esté cada día más bonita en cuanto a la infraestructura, para que todos estemos cómodos. Amén. Denle un aplauso, Señor, por todos los diáconos, por todos los servidores. Muy bien. Entonces, el trabajo en el servicio del Señor es un don que Dios le ha entregado. Por eso es que no todos lo hacen, mis queridos hermanos. No todos tienen esa capacidad, aunque tengan el talento. ¿Sí se ha dado cuenta? Entonces tú dices, uy, ¿cuál es mi don? Bueno, ya sabe. Entonces dice, pastor, aquí yo estoy, ¿cuándo toca venir a pintar? ¿Listo? Entonces venimos y pintamos. Yo también sé pintar, solo que me queda un brochazo. Se notan los brochazos. Pero Dios te ha dado a ti ese don para que al hacerlo, eso quede bien bonito. Amén. Y se necesita. Número 2, el don de enseñanza. Esto aquí está en Romanos. Volvamos a Romanos, capítulo 12, versículo 7. El que enseña en la enseñanza. Es decir, también todos los creyentes estamos llamados de una u otra manera, como estamos llamados a servir y a seguir el ejemplo de Jesús, quien vino a servir y no a ser servido, como dice la Biblia. Y entonces estamos llamados a compartir las buenas del evangelio a otros, que es un tipo de enseñanza. La Biblia dice en Corintios que el Señor nos ha entregado, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Que Dios nos ha entregado a todos el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Diga conmigo, a mí mismo. Sí, yo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministerio de la reconciliación es cuando yo oro por una persona para que esa persona conozca de Dios y después voy a donde esa persona, o sea, le hablo a esa persona de Dios, ¿sí? Digo, Señor, mira a mi tío, mira que está así grave, yo te suplico que mi tío se convierta, que mi tío deje el mundo y Señor, que se convierta a ti, yo quiero que él sea salvo. Entonces vas y oras al Señor, ¿sí? Esa es la primera labor. Y después vas en el nombre de Jesús y le hablas al tío. ¿Sí? Tío, si no se arrepiente, se va para el quinto pailón, algo así suavecito, ¿sí? No, le dice, tío, mira, conoce al Señor Jesús. La palabra del Señor dice, tío, que Cristo te ama, pero el pecado nos separa del amor de Dios, pero que la solución la proveyó Cristo, porque eso dice la Biblia en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia también dice por allá en Romanos capítulo 10, entonces que si tú crees en tu corazón, cierto, y confiesas con tu boca que Jesucristo resucitó, entonces serás salvo, amén, y le compartes a tu tío. Entonces haces esa labor de reconciliación y cuando lo estás haciendo de una u otra manera estás enseñándole a tu tío. Y eso es una labor para todos, eso no es solamente para unos. ¿Sí es claro? O sea que en cierta manera todos estamos llamados a compartir y a enseñar el evangelio a los que no lo conocen. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice, por tanto, vayan, ¿cierto? Ir y hacer discípulos. ¿A quién? Todos los que somos discípulos estamos llamados a hacer ¿qué? Discípulos, a reproducirnos, dice la palabra del Señor. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el versículo 19. El versículo 20 dice, enseñándoles. O sea que todos los discípulos tenemos que enseñar. Entonces, hasta ahí todos, eso es en común. Pero el Señor ha dotado de una manera especial, de una capacidad especial a algunas personas para enseñar a otros, para compartir a otros el mensaje del evangelio y que esa persona lo entienda. Entonces el maestro coge la palabra, iluminado obviamente por el Espíritu Santo, y el maestro dice, wow, discierne la palabra, la mastica, la condensa, la pone de manera que sus alumnos la entiendan. Es lo que hacemos los pastores y los maestros, para que las personas la entiendan. Y eso es un don especial que el Señor entrega a algunos, ¿sí? Eso sí no es a todos. Ahora,
¿Qué diferencia hay entre un maestro secular, alguien que está en una escuela enseñando matemáticas, biología, astrofísica, astroquímica, yo no sé, una materia de esas, ¿verdad? Si alguien quiere saber algo de astrofísica, me preguntan y buscamos quien nos ayude, ¿listo? Pero no estoy hablando de eso. Si alguien tiene esa capacidad, porque es un talento, y él va a enseñar de tal manera que las personas que lo escuchen pues van a aprender de astrofísica, de química, de la materia que sea. La diferencia con el que tiene el don es que el que tiene el don, aunque hace lo mismo, pero está transmitiendo vida, que es lo que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce vida, amén. Y cuando yo enseño, no estoy solamente compartiendo una información, yo estoy compartiendo la vida que viene del Espíritu, porque el Espíritu nos habla a través de la palabra de Dios. Y cuando llega a tu mente y a tu corazón, debe producirse vida para gloria y honra del Señor Jesucristo y para tu bendición. Ahora, tenemos el caso de que hay personas que no solamente tienen el don, sino que ejercen su don afuera y son maestros de alguna institución pública, está bien. Pero cuando hablamos de la enseñanza como don, es aquel que coge la escritura, la discierne, pasa por él, porque el Espíritu Santo lo lleva a esto. Y esta persona llega y pum, la pone ahí y le enseña a los niños, por ejemplo, y le pone allí el arca de Noé. Y le pone allí entonces el foso de los leones, y los niños salen aprendiendo de la palabra. ¿Sí es claro? Ese es el don de la enseñanza. A diferencia de los dones que están, de algunos de los dones que están en Primera de Corintios capítulo 12, como el don de discernimiento de espíritus, como el don de milagros, como el don de sanidades, ¿sí? Como el don de ciencia, que ya lo vimos, como el don de sabiduría, el don de la enseñanza está en la persona que Dios coloca en el creyente. El creyente sí lo puede usar cuando él quiera. ¿Sí es claro? Puede enseñar las veces que él quiera. No quiere decir que se va a independizar del Espíritu Santo, no, claro que no. Pero a diferencia del don de sanidades, que el que tiene el don solo puede operar el don cuando el Espíritu Santo se lo diga, amén. No puede ser el que está pasando es sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano. Así no funciona. Bueno, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Es cuando el Espíritu Santo lo diga, amén. Pero el que tiene el don de la enseñanza sí puede usar su don en todo momento. Obviamente tiene que estar sujeto al Espíritu Santo porque está transmitiendo vida. ¿Qué está transmitiendo? Vida. ¿Sí? Entonces algunos aquí dicen, ay, yo como que me identifico con ese don. ¿Listo? Pero ahí no termina todo. Sigamos con los dones. Y el tercer don que vamos a ver, ay, este me pareció impactante. Vamos a la palabra en Romanos capítulo 12 y dice el versículo 8: el que exhorta en la exhortación, es decir, hágalo. La palabra exhortar aquí no es la palabra dele látigo. Uno a veces piensa que la palabra exhortar es pégale su retacada, regáñelo, dele chancleta. No es eso. La palabra exhortación usada aquí es la palabra que significa o viene de otra palabra que es paraclesis. ¿Alguien se le hace parecido ese nombre? ¿Cómo? Paraclesis. ¿A quién le decimos el paracleto? Al Espíritu Santo de Dios. Entonces la palabra exhortación lo que está diciendo aquí es que es ese don especial para consolar y confortar al que está afligido y necesitado. ¿Sí? Es el Espíritu Santo es el consolador. Amén. Juan capítulo 14 versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor, está hablando el Señor Jesucristo, y dice el Señor Jesucristo: y yo rogaré al Padre, Él está diciendo, y Él os dará otro consolador. La palabra consolador aquí es paracleto, para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Y el siguiente versículo 17 aclara quién es ese.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, la palabra del Señor nos dice que es aquel que consuela, que anima, que ayuda a levantar el ánimo. Incluso algunas versiones dice, el que anima, anímelo de corazón, ¿sí? Y encontramos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles a Bernabé, que es hijo de consolación. Es más, dice Hechos 11, 22 y 23, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que significa hijo de consolación, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó, es decir, animó, le dijo a los hermanos: tranquilos, esta situación está complicada, pero Dios nos va a sacar adelante, amén. Y la gente, wow. Entonces, claro, todos estamos llamados a darle palabras de aliento y de consuelo a todos los que tenemos alrededor, y usar para ello la Biblia, obviamente, es lo más apropiado. Llevar ese consuelo a través de un versículo, de un capítulo, de una enseñanza, amén, todos. Pero es que hay hermanos que Dios los ha dotado, y no sé si a ustedes les ha pasado, aquí hay hermanos así, que tienen una capacidad que cuando le dicen a uno: tranquilo, uno los mira y dice: sí, cierto. O sea, es ese don especial para animarlo a uno en los momentos más difíciles, que no todos lo tenemos. Es más, no todos dan los abrazos de la misma manera. Hay gente que da unos abrazos que consuelan. Hay unas hermanitas, sobre todo aquí, que llegan y le dan uno un abrazo, y ya con ese abrazo uno queda derretido. Y dice: ay Dios, yo venía ahí por el Señor, estaba llorando, estaba desconsolado. Tal vez no le dicen a uno nada, pero el solo hecho de que Dios les ha entregado ese don, lo abrazan a uno, y uno ¿cómo se siente? Como que eso ya le ayudó, ¿cierto? Ha pasado. Gloria al Señor, aquí hay varios hermanos que tienen ese don, amén. Todos estamos llamados a consolar, claro. Todos estamos llamados a animar, claro que sí. Pero el asunto es que el Espíritu Santo dota con esa capacidad especial a algunos, porque Él sabe que en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, se necesitan momentos de que el hermano o de que la hermana sea consolado. También viene en la enseñanza, tú recibes una palabra y wow, esa palabra era para mí. ¿Cuántos les ha pasado los domingos que uno llega y recibe una palabra y dice: uy, ¿cómo supo el pastor? ¿Quieren que les cuente quién me contó? Eso les digo en otra predicación. Pero ¿por qué? Porque el Señor nos usa para traer consuelo a través de su palabra. Pero a algunos hermanos les fluye. Todos, pero a algunos les fluye de una manera especial, hermano. Es que uno va allá donde el hermano y no llega ni a 2 metros donde la hermanita, donde el hermano, y ya con lo miran a uno y con esos ojos de ternura, y llegan y ya le van a decir una palabra, ya uno está derretido. Ay, gracias, era lo que necesitaba. Amén. Démosle gracias al Señor por las personas que Dios ha dotado con ese don. Amén. Y démosle un aplauso al Señor porque nos ha bendecido. Con hermanos que tienen ese don, y nosotros debemos ser agradecidos con nuestro Señor por eso. Ya hemos visto hasta el momento entonces 3 dones: el don del servicio, el don de la enseñanza y el don de la exhortación. El don que tienen algunos para decirle a otros: ánimo, Dios está contigo, amén. Número 4, el don de la generosidad. Perdóneme el título, me tocaba así, lo largo. El don de la generosidad que está por encima del promedio. ¿Por qué digo por encima del promedio? Toda la iglesia está llamada a ser generosa, amén, todos. Y vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 8. El que reparte, que lo haga con liberalidad. Es más, encontré una versión que dice así: si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Dice esta versión.
la TLA y la versión en lenguaje sencillo. Si nos pide, dice aquí, animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos ¿qué? ¿No seamos qué? Tacaños. Si bien es ciertísimo, la palabra del Señor nos muestra que Dios es el dueño de todo. El Salmo 24:1 nos dice que Dios de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. ¿Cuántos habitan aquí en este mundo? Los demás están en Marte, Júpiter, en la nube de luz. Bueno, hay hermanos que se la pasan en la neurosa, hay que ser. Pero bueno, el promedio, el 90 y pico % de los seres humanos estamos aquí en la tierra. Entonces le pertenecemos al Señor. E incluso el que se la pasa en la nebulosa le pertenece al Señor. Y dice Ageo capítulo 2, versículo 8, que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Eso dice acá, Ageo 2:8. Mío es el oro y mía es la plata, dice la palabra del Señor en Ageo 2:8, para que lo vean allá en sus casas. ¿Listo? Si no apareció allí en la pantalla, pero ahí dice, eso dice Ageo 2:8. Y Dios nos ha dejado a nosotros como mayordomos, porque si Él es el dueño, ¿qué somos nosotros? Mayordomos. Y dentro de esa mayordomía nos ha puesto recursos para que nosotros seamos de bendición para la iglesia del Señor y para otras personas. Dentro de esos recursos que el Señor ha entregado, o esas maneras más bien de bendecir la iglesia del Señor, está pues el diezmo. ¿Se acuerdan? Está el diezmo, que aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es la 10ª parte. Está la ofrenda. Dentro de la ofrenda está esa parte que va después de lo que me queda del 90%, y yo determino cuál es la cantidad, la suma, el porcentaje. ¿Sí es claro? Dentro de la ofrenda hay otro que se llama la primicia. No tiene que ser todo el tiempo, solamente que son conceptos. El diezmo sí está establecido, está ahí, y hace parte de nuestra mayordomía. Yo aparto lo que es del Señor. Pero dentro de las ofrendas está la ofrenda como tal, está la primicia, que es un tipo de ofrenda que va para la ayuda ministerial específicamente, y está el tema de la ayuda social, que la palabra del Señor nos dice que son las que, ¿quién se acuerda el nombre? A ver, ¿qué es lo que dan en la iglesia tradicional y que le echan ahí? ¿La monedita? Limosnas. ¿Quién dijo limosnas? Va a ponerme le dan doble empanada a ellos. El asunto es este: la limosna sí existe en la Biblia y ya lo hemos hablado otras veces. La limosna es la ayuda social. O sea, el mercado que hacemos nosotros, o los mercados, sí, eso es limosna. El concepto de acuerdo a la Biblia. No es la monedita, es la ayuda social. Es cuando alguien tiene que ir al médico y no puede, y tú dices, no, ven, toma para el transporte, o toma y paga la cuota moderadora para que puedas entrar al médico. Esa es la ayuda social, y la Biblia dice, por ejemplo, que Cornelio, un romano, abundaba en limosnas para el pueblo de Dios. No es que Cornelio estuviera dando monedas. La Biblia nos muestra es que él ayudaba al pueblo judío, ¿sí?, en las necesidades que se tenían tanto en la sinagoga como a los judíos como tal. ¿Sí es claro? Entonces eso es la limosna, para que tengamos claro. Pero aunque todos estamos llamados a ser generosos, porque tenemos un Dios generoso. ¿Quién tiene un Dios que no sea generoso? No. Ojo, a ver, ¿quién tiene un Dios generoso? Muy bien, muy bien. No, tranquilo, no se preocupen, yo también hubiera hecho. No se preocupe, eso nos pasa. Todos tenemos un Dios generoso, amén. Nuestro Dios es generoso. ¿Y qué pasa? Que en su generosidad nos las ha transmitido a nosotros y quiere que nosotros actuemos con generosidad. No se trata solo de depositar el diezmo y ya. Eso es una parte de la ley prácticamente, que trascendió al Nuevo Testamento. Pero ahí no se marca la generosidad. La generosidad no se marca en lo que el Señor me estipuló y ya lo dejé. No, es en lo que me quedó. Ahí es donde yo marco realmente la generosidad que puede haber en mi corazón. Hay personas que son generosas aún con escasos recursos, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del don de la generosidad, es que
sí es claro también que hay unas personas que son más dadas a dar de una manera más amplia y no porque tengan mucho, algunos sí. Lucas, lo hablábamos el miércoles incluso de este pasaje, de Lucas capítulo 8, ¿sí? Versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús se aportó a las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, ¿dónde estás? Que se llamaba Magdalena. Sigue el siguiente versículo, por favor. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres, por ejemplo, Juana tenía una característica especial, que tenía muchos recursos, mucho dinero. Estas tres mujeres tenían mucho dinero. Y ellas aportaban a la obra mucho más que el promedio, porque tenían mucho más recursos, ¿es claro? Pero para eso se requiere generosidad y que yo entienda que lo que yo tengo es de parte de Dios y Dios me lo ha entregado, que yo solo soy administrador. Porque hay personas que solamente llegan hasta aquí llegué, ni para allá ni una flechita. ¿Por qué? Porque de pronto no hemos entendido que Dios es el dueño del oro y de la plata y Dios nos manda a ser generosos. Pero hay personas que no son generosos igual que el promedio, o sea, no solamente dan un poquito, sino que realmente tienen un corazón demasiado dadivoso y tienen recursos, y pues obviamente van a dar un poco más abundante porque tienen un corazón muy dadivoso. Es un don que el Señor les ha entregado. Amén. Ahora dice, pues lo adivino, a mí Dios no me dio ese don. No, pastor, no cuente conmigo porque Dios no me dio ese don. No, pues todos estamos llamados a hacerlo, solo que hay unos que de verdad que les nace. Y no importa la cantidad, dicen, yo lo voy a dar, yo lo voy a entregar. Pero yo encontraba esto. Vayan conmigo a segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ojo con esto. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿De su qué? Estos no era que tuvieran, a diferencia de Juana, de Susana, ¿sí? De estas que hablamos, ellos sí no tenían. Ellos abundaban en pobreza, dice ahí. Pero aún de lo que tenían querían compartirlo. Como aquella mujer viuda, ¿se acuerdan? Que dio todo lo que tenía. Entonces Dios nos dota en la iglesia del Señor de personas que realmente, son muy desprendidas en el momento de dar, y no importa la cifra y no importa la causa. Si no, esa es la causa, vamos a pintar, tome la pintura. Vamos a entregar mercados, ¿cuántos se necesitan? 50, tome los 50, porque Dios les ha entregado esa capacidad. Lo que no quiere decir que los demás no aportemos, claro que sí, todos estamos llamados a bendecir la obra de Papá Dios, amén. Entonces, mis hermanos, el don de dar liberalmente, como dice allí, es esa generosidad que se desborda mayormente en unos que en otros, no en todos, no en todos, porque hay personas que tienen, pero nada que ver, nada que ver. No ayudan de la misma manera. Entonces, cuando Pablo lo dice, Dios nos da ese don. Yo creo que ese don nos lo da la mayoría, a todos. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que Dios es el dueño de todo, pues hermano, Él es el que nos bendice, y nos bendice más de lo que nosotros podemos dar. Amén. Amén. Entonces, de hecho, la palabra del Señor dice que el que le da al necesitado le está prestando a Dios. Amén. Y no está hablando del diezmo, está hablando de los conceptos que quedan después del diezmo, porque el diezmo es un porcentaje que Dios nos los entregó, ¿sí? Y eso es todos, pero esa es la generosidad que se expresa con ser dadivoso y saber, oiga, qué bueno, en mi casa hay esto, qué bueno que en la iglesia lo hubiera, ¿sí? Es así.
En mi casa hay esta comodidad. ¿Por qué no traemos esa comodidad para los niños de la iglesia, por ejemplo? ¿Sí? Entonces es ese tipo de generosidad el que da desprendidamente. Es un don, claro, pero yo creo que al igual que muchos dones es muy afín a casi todos los creyentes. Y le doy gloria al Señor por todos los que nos bendicen a través de su diezmo, a través de su ofrenda, y aún también aquellos que van y dan un paso mucho más allá. Denle un aplauso al Señor por todos ellos. Porque también en la iglesia del Señor quiero compartirles que no todos lo entienden. No todos lo entienden. De hecho, ni siquiera el 70, no, más o menos el 60% de la iglesia, y es triste, ni siquiera aportan lo que es lo que el Señor dice en su palabra a través del diezmo. No lo hacen. O sea que la mayoría de las iglesias se sostienen o nos sostenemos financieramente, primero porque Dios es el dueño de todo, pero hablándolo aquí como el Señor lo hace a través de cada uno de nosotros, con el 40%, imagínense. Imagínense si todos entendiéramos que lo que tenemos porque Dios nos lo ha entregado, la iglesia no pasaría necesidad. Y cuando la iglesia lo entiende, hace proyectos impresionantes, mis hermanos. Hace poco estuve allí en un parque temático que está aquí en Anolaima. Los voy a invitar a todos. La iglesia, vamos a ir a ese parque. Es un parque temático de la Biblia, de una vez. Y podemos salir, estamos a 1 hora y 20 de aquí. Y la iglesia que construyó ese lugar es una iglesia re pequeña en número de miembros. No son ni la mitad de lo que somos, pero entendieron el principio de la generosidad. Y hoy en día hicieron un proyecto que está bendiciendo a muchas personas, porque inconverso que entra a ese parque, inconverso que sale, ya no inconverso sino convertido. No tiene o sea, la forma de las cosas que hicieron. Cuando uno entiende la visión del reino, que esto se trata es de almas, mis queridos hermanos. Porque la gente no va muchas veces porque, ya vamos que el pastor, que no sé qué, la camioneta, la 4x4 del pastor. Bueno, a algunos ya nos toca en 2x2. Pero ese no es el final del ministerio. Es que las personas conozcan del Señor y que el pueblo del Señor sea fortalecido. Amén. Amén. Y para eso se requiere el don de generosidad. De generosidad. Amén. Número 5. El don de liderar. El don de liderar. El don de liderar que está aquí en Romanos capítulo 12, versículo 8. Y dice, el que preside, la palabra presidir ahí es liderar. De hecho, la palabra nos muestra en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, los ancianos. La palabra ancianos, y está acompañada de otra palabra que es gobiernan, está en plural, haciendo entender que hay muchos líderes dentro de la casa de Papá Dios. Se necesita, mis queridos hermanos, se necesita que nosotros entendamos que estamos llamados ¿a qué? A liderar. Algunos el Señor nos ha llamado ¿a qué? A liderar procesos, ¿sí? Entonces, obviamente, creo firmemente que nosotros los pastores tenemos el don de liderar. Pues lideramos una congregación para gloria y honra de nuestro Señor, guiados por el Espíritu Santo. Pero el Señor no solamente nos ha dado a nosotros ese don, nos ha dado la fortaleza de tener personas a nuestro lado que lideren grupos. Por ejemplo, yo no dirijo aquí el grupo de alabanza, ¿listo? Bueno, menos mal, denle gracias al Señor por eso. No tengo el don, porque ese don va acompañado de otro don y es saber cantar o tocar un instrumento. Bueno, el Señor nos ha bendecido con los líderes de diaconado, una persona que se encarga de direccionar todos los diáconos, la líder de maestras, el líder de jóvenes. Entonces la iglesia del Señor cada día va creciendo y el Señor va formando hermanos que les da el don de liderar, porque se necesita alguien que lidere los procesos. Amén. Entonces a algunos el Señor le ha dado ese don. Gracias a mi Señor por aquellas personas con las cuales me han rodeado. Quiero decirles, y no por darle la palmadita en la espalda aquí a los líderes, pero
la iglesia cristiana, y quiero honrarlos hoy porque Dios dice que debemos dar honra. Honra, debemos ser personas de honra. Y quiero decirles, el corazón de estos líderes es precioso. Aquí en la iglesia cristiana Fuego de Dios no hay competencias. No hay que, ay, yo quiero ser el primo, ay, porque este sí, yo no. Gracias a mi Señor, no. Tenemos unos líderes con un corazón muy lindo, eso se los ha dado Dios, eso no lo doy yo, obviamente, eso lo da Dios. Entonces, eso nos permite que donde tú quieras que vas a poner tu servicio, vas a encontrar un líder que te va a direccionar. Ese líder tiene un corazón hermoso, ese líder tiene un corazón que está buscando la presencia del Señor, porque eso sí, un requisito para todos los líderes de Fuego de Dios es que todos los días tienen que hacer su tiempo a solas con Dios, y si no, no pueden estar en el liderazgo. Ese es el requisito, tener comunión con Dios. Van a encontrar un líder que estudia la Biblia. Van a encontrar un líder que no solamente le dice aquí do, re, mi, fa, sol, así, y esto es por allá, y esto es por el de, re, y el otro es por el re desafina, bueno, todas esas cosas, sino que le va a decir, lea la palabra, y la palabra de Dios dice esto, amén. Ese es el don de liderar. No todos tenemos ese don, pero imagínense, todos fueran líderes. Pero gloria al Señor por esos líderes que ponen la obra del Señor. Todos llamados a liderar en nuestras casas, claro que sí. Pero hablando de la obra del Señor, Dios ha puesto ese don, esa capacidad para decirle, vamos a hacer esto. Mi hijo tiene un don de liderazgo impresionante también, gracias a mi Señor. Y pues la mayoría que lo conoce sabe también todo lo que él hace aquí, liderando procesos en la iglesia. Así que eso hace parte de la comunidad que nos bendice a todos. Amén. Denle un aplauso, Señor, por cada uno de los líderes. Y yo quiero desde el púlpito aquí darles gracias a todos los líderes de la iglesia cristiana Fuego de Dios, y que mi Dios me los guarde y les guarde ese corazón tan bonito que han tenido. Y gracias a todos los servidores que están en cada grupo, porque han entendido los procesos y hacen que la iglesia cada día se vea más bonita espiritualmente también. Amén. Y número 6, el don de la misericordia. Oye, qué don tan especial. Dice la palabra del Señor, versículo 8 de Romanos 12. Dice la palabra del Señor: el que hace misericordia con alegría. Mire que acá hay una palabra que acompaña a la misericordia, y la palabra alegría. ¿Sí? Con entusiasmo, con alegría. No lo hace por hacerlo. Ahora, esto también tenemos que aclararlo. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 7, que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Todos estamos llamados a ser misericordiosos con otros, es decir, a dolernos con la necesidad de las otras personas. Estamos llamados a tener compasión por el dolor ajeno. Estamos llamados a compadecernos primeramente por aquel que no tiene a Cristo, porque si se llega a morir y no tiene a Cristo, se va a ir ¿para dónde? Para el infierno. Lo primero que tiene que haber en el pueblo de Cristo es mucha compasión, mucha misericordia. Si no hay misericordia en nuestros corazones, este se perdió, que se pierda. Este es un indigente, que se pierda. Como si Dios hiciera estratificación de que este es delincuente y el otro tiene no sé cuántas. Dios no hace estratificación. Para Dios es tan importante el alma de ese que tiene y que tiene muchos recursos, como el alma tal vez de ese que tal vez en la calle se la pasa con la mano así. O sea, es importante. Debemos tener misericordia. Miren, mis hermanos, leía esto y me impresionaba, porque el Señor coloca ese don de servicio, de compasión por las viudas, por los huérfanos, por ayudar a las personas sin hogar, a las personas adictas, discapacitados. Pero son personas que el que tiene ese don en especial, porque todos estamos llamados a ser misericordiosos, son los que algunos tienen ese don y se les facilita ese trabajo, ¿sí? Y no se desaniman, ayudan y siguen ayudando. Ayudan a y entonces son aquellos que dicen: no, pastor, yo fui y entregué esto a esta persona que necesitaba. Venga, pastor, ¿cómo le hacemos? Y conseguimos un colchón a esta persona que llegó a la ciudad. Lo hemos hecho aquí. Tenemos una persona también que nos dirige en esa parte, y Dios le ha dado ese don de la misericordia. Porque la persona, y junto con otros hermanos que también le ha dado el don: pastor,
no hay para el arriendo de este hermano que está solo en la vida. Y entonces llamamos y él se mueve, esa persona que dirige se mueve a la ayuda. Y entre todos, no, pues de a 10, de a 30, de a 50 y pum, ahí está la ayuda. Amén. ¿Por qué se necesita eso en la iglesia? Porque la iglesia también está llamada a mostrar la misericordia. Amén. Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Hermanos, que tenemos que tener cuidado hoy en día, claro que sí. Porque es que desafortunadamente hay muchas personas que han cogido la mendecía como un negocio. Hay que ser claros. Pero nosotros estamos llamados a ser misericordiosos. Hay instituciones y hay maneras. Y aquí constantemente están pasando personas de buen corazón que necesitan ayuda. Y nosotros, la persona o las personas que tienen ese don llegan y dicen, listo, vamos. En algún momento llegó alguien, se le recogió para gloria de mi Señor, no lo hago para levantar bandera, y la hermana y los hermanos que están en especial en ese departamento, se les recogió para que tuvieran colchón, para que tuvieran, y esas personas demostraron gratitud y hoy en día están buscando el Señor, amén. ¿Por qué? Porque estamos llamados a dolernos con el dolor del otro. ¿Sabe por qué no le compartimos a las personas? Porque no tenemos misericordia. Porque como yo ya estoy salvo y voy para el cielo, a mí que me duele que ese se pierda. A mí que me duele que, no, ese tiene mucha plata, aquí ya la disfrutó, que le toque un poquito de sufrimiento allá. No, mis hermanos, la Biblia deja este don, y yo creo que deja este don para sellar con broche de oro todos los dones que estamos hablando, para enseñarnos a nosotros algo fundamental. Si bien es cierto, hay personas que tienen esa capacidad que no tenemos todo, ¿sí? De dolerse de una manera especial. Toda la iglesia está llamada a moverse en misericordia. Amén. Si no tenemos misericordia, muy probablemente no vamos a compartir el evangelio. Si no tenemos misericordia, no vamos a mover un dedo para ayudar al necesitado. Y la Biblia nos muestra que una de las maneras en que la iglesia primitiva comenzó a crecer es porque ellos tenían favor para con los de afuera. Entonces, favor con las viudas, favor con los huérfanos. ¿Por qué hace tanto énfasis en las viudas? Porque para esa época la mujer no tenía el papel predominante o algo así que tienen el día de hoy, donde ya son profesionales y eso está bien. Y pues ya tienen sus propios recursos. En esa época la mujer, ella estaba sujeta a la mayoría, el 90 y pico % de las mujeres era de lo que el esposo llevaba. O sea que cuando una mujer quedaba viuda, quedaba desprotegida. Entonces por eso la iglesia, cuando veía a una mujer viuda, de una sola la acogía para ayudarle, porque era una mujer que estaba desprotegida por el Estado y por todos. Esa era la cultura. Entonces lo que nos muestra el Señor es que todos estamos llamados a ejercer la misericordia. Amén. Amén. Aunque hayan personas que tengan un corazón más misericordioso que otros, claro que nadie le gana a Jesús, a nuestro Señor Jesús, pero aún así todos estamos llamados a ser misericordiosos, a acordarnos que no todos tienen las mismas condiciones que nosotros, a acordarnos que por la soberanía, la gracia, el amor, por algo que Dios solamente sabe, nosotros somos los que podemos dar y no somos los que estamos estirando la mano. Pero por esas cosas de la vida podría estar al revés el asunto. Solamente que Dios en su amor, ¿verdad?, nos ha dado a nosotros para que podamos bendecir a otros. Y eso es la misericordia. El don de la misericordia. Obviamente con sabiduría, con prudencia, porque sabemos lo que está pasando hoy en día. De hecho, aquí en la ciudad, y termino con esto, hay una campaña de no dar monedas, no de monedas, porque ya se ha visto, hicieron un estudio donde todo eso se va, pero para fines que no debe ser, de consumo y demás. Entonces, mis queridos hermanos, eso no nos exonera de dolernos con el dolor de los demás. Amén. Amén. Y qué más bonito sería que no solamente fuera un grupo de hermanos que ejercieran la misericordia. Imagínense
Si fuera como cuando bueno, le hemos podido hacer de un mercado para hermanos de la iglesia que se quedó sin empleo de un momento a otro. Imagínense si todos tuviéramos eso de parte de mi Señor y se lo pidiéramos y lo demostráramos. Le recogeríamos para el mes para que mientras el Señor ya le provee un empleo, ¿cierto? Amén. Y a eso nos llamó el Señor. La iglesia tiene que demostrar misericordia. 6 dones, como lo dijimos, y yo creo firmemente que el Espíritu Santo te va a mostrar cuál es el tuyo. Ahora, para eso necesitamos amor. Porque sencillamente si no amamos a Dios y no amamos su obra, no vamos a ejercer ningún don, por más de que lo tengamos, por más de que tengamos el don. Porque Dios no va a obligar a nadie. Dios no obliga a nadie. Pero Él sí espera de nosotros que nosotros ejerzamos ese don. Por eso, si ustedes se dan cuenta, algo que hace énfasis aquí en Romanos es: el que tiene este don, el de la enseñanza, enseñe. El que sabe cantar, cante. El que ha recibido un recurso, ayude a la obra. No espere a no tener para acordarse que Dios es el que le entrega lo que tiene. Dice, ayude. El que ejerce la misericordia, hágalo con amor, no importa, hágalo con tranquilidad. No importa que a veces nos baje el ánimo, no. Aquí necesitamos, esa persona necesita perdón y nosotros decimos, vamos, cuente conmigo. Amén. Si ve que si podemos, todos tenemos un don y si podemos ejercerlo, pero si se trata es de pedirle al Espíritu Santo en cuál específicamente es el don mío y yo enfocarme en él. Amén. Por la misericordia del Señor, casi todas estas áreas han sido cubiertas y hay un líder para esto. Entonces tú dices, ay, yo sé enseñar. Bueno, aquí hay maestros. Obviamente pasas por un proceso de discipulado primero. Primero conoces del Señor y te enfocamos bien y entonces comienzas a hacerlo de la mejor manera. Amén. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, podemos decirle, Señor, ¿cuál es mi don? Espero que si hoy no te lo muestra el Señor, mira de verdad los otros videos para que Dios te muestre cuál es tu don. Ponte de pie. Yo quiero orar por ustedes, el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea trayendo hoy convencimiento de cuál es ese don que Él ha entregado en ti. Primero te digo, para ello sí, primero que todo tienes que arrepentirte y creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Porque el Señor no reparte sus dones sino a los que son creyentes, al que es creyente. ¿Qué tal si tú levantas tus manos al cielo y le dices, Señor, te suplico me muestres cuál es ese don que tú, Señor y Dios, has puesto en mí, Señor? Tal vez yo no soy el maestro, yo sé que no soy para enseñar a otros, ni niños ni adultos, pero tú sí has puesto un recurso en mi bolsillo. Ayúdame a recordar que tengo ese recurso. Es porque tú lo has puesto ahí para que yo ejerza mi mayordomía, mi servicio a través aún de aportar financieramente. Ayúdame a acordarme que hay otros que están más necesitados que yo y que así como tú fuiste misericordioso conmigo, yo tendré misericordia con el perdido. Ayúdame, Señor. Yo sé hoy que encajo en alguno de estos 15 dones. Ayúdame a ejercerlo, a ejercitarlo, a operar en ese don, para darte gloria y alabanza, para que tu obra crezca, Señor y Dios. Tal vez al Señor les está mostrando a algunos, oye, coloca eso que hasta el momento es un talento, colócalo al servicio de la obra de Dios. A algunos el Señor tal vez le está diciendo allí, oye, a ti te he entregado un recurso, bendice más,
para que la obra crezca también en esa área. O tal vez tú tienes ese don especial de animar a otros, de la exhortación, de animar. Dile: Señor, a mí me fluye el poder ayudar a otros y darles una palabra. Usa